Y sucedió en San Miguel el pasado fin de semana. Un hombre joven de 26 años que gozaba de salidas transitorias, debía regresar al penal de Campana en la noche de ayer, pero en el marco de una entradera, de un intento de robo, finalmente le quita la vida a un empresario. Mauro Zeta. Sí, a ver, y no era la primera vez que gozaba de este beneficio de salidas transitorias Emiliano Ledesma, 26 años, sino que desde que le otorgaron el beneficio 48 horas cada 15 días en la calle, lo había hecho 13 veces. Es decir, tenía ya 13 salidas transitorias cumplidas de 48 horas cada 15 días. La salida transitoria es un derecho que tienen los presos, pero tiene que haber un control para que esto se efectivice y que no terminen cometiendo un delito aprovechando esta salida. A ver, hay controles. Las salidas no sé si se respetan. Yo te digo lo que dice la reglamentación de las salidas transitorias. Patronato liberado. Que hay, claro, hay controles que deben realizarse periódicamente. Entiendo que una vez por mes, ¿Vos creés aproximadamente. Que alguien los controla? No, te lo iba a preguntar a vos, a ver si vos con un poco más de conocimiento sabés si no dan los números. No hay forma de que el patronato liberado controle. Lo cual es una locura. Si dejas a una persona en libertad, tenés que garantizar que. Y aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar encima del tipo siguiéndolo día, tarde y noche para ver si no comete un delito? No, pero entiendo que como mínimo el control que existe en la reglamentación y que tiene que ver con saber si psicológicamente, si bien sabemos que hay informes no vinculantes y toda la historia de la que ya vamos a hablar, como mínimo respetar esos controles que hay que realizar, que bueno, entiendo, no se realizarán. Lo que pasa es que los controles por falta de profesionales, porque no se puede. Pero los informes son antes, o sea, cuando, a ver, le explicamos a la gente esto, las libertades de este tipo, las salidas transitorias son un derecho que tienen los presos, que está en la ley, al que acceden por lo general cuando están cerca de terminar de cumplir la pena. Era el caso de Emiliano Ledesma, que lo habían condenado en 2007 a 7 años de prisión, estaba cerca de terminar la pena y empezó a gozar de este beneficio. 3/4 de la pena, ¿no? Es lo que dice Eso es para la condicional. O 2/3. Eso es para la condicional. Las 2/3 partes para la condicional. Acá es una salida transitoria. Ah, bien. Digo, hay otro tipo de beneficios, libertad anticipada y distintos estamentos que se van cumpliendo cuando un preso está cada vez más cerca de cumplir la pena total, que lo van acercando de manera progresiva a la libertad. Bien, ¿qué hizo Emiliano Ledesma cuando le dieron este beneficio? Uno diría, bueno, aprovecha, trata de conseguir trabajo las 48 horas que le dan cada 15 días. Si no consigue trabajo, se encuentra con la familia, trata de, qué sé yo, escuchar música, estar con sus amigos, hacer una vida ordenada. No pasó esto. Ayer, a las 11:30 de la mañana, este delincuente, Emiliano Ledesma, se arma con una pistola calibre 9 milímetros, que además tiene una particularidad, que tenía munición encamisada para causar mayor daño y mayor violencia y mayor poder de fuego en el impacto. Va con un arma de fuego, al parecer robado a un policía en un hecho anterior, no sabemos si por él o por otro delincuente. Aprovecha que Oscar Plut, que su metalúrgico, está llegando a su casa, lo aborda, llegaba caminando, lo aborda por la espalda, se le mete por detrás, le quiere robar en la casa y lo termina matando un tiro en el estómago. Se va, empieza a cambiarse rápidamente de ropas para disimular lo que era una posibilidad de persecución, porque los vecinos habían llamado al 911, trata de ocultarse cambiando, insisto, de indumentaria y finalmente lo detienen. Cuando lo detienen, sale a la luz y salta que se trataba de este delincuente que tenía este beneficio de salida transitoria. Te aclaro y te cuento, no es la primera vez que contamos un caso así. La jueza que le dio este beneficio se llama Valeria García Mañón. Veremos después si se dieron todos los parámetros legales para que se lo dé. Uno estima que sí. Lo que nos preguntamos es qué pasa cuando está en libertad. Lo que decíamos recién, ¿qué pasa cuando tiene este beneficio? ¿Hay alguien que pueda controlarlo? ¿Está dispuesto que sean controlados? ¿Hay que reglamentar mejor la forma de obtención de los beneficios? ¿Todos los presos tendrían derecho a esto? ¿Cómo se sabe si fue bien otorgado, si fue analizado el preso para determinar si lo merece o no lo merece? Bueno, son las preguntas que nos hacemos. Bueno, a mí se me viene rápidamente a la mente el caso de Axel López, ¿no? Y la respuesta que dio Axel López ante determinadas situaciones donde hubo delincuentes que volvieron a delinquir cuando tenían una libertad condicional. Recordarás el caso de Tatiana Kolosiev, bueno, muchísimos más. No damos abasto. A veces no tenemos tiempo para leer el informe vinculante o no vinculante que un psicólogo nos da, porque bueno, son muchos los casos. Pero bueno, para más detalles y tal vez para que nos explique un poco mejor, ¿no?, al respecto de este tema, Federico Domínguez es el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia. Mauro Zeta y Daniela Ballester los saludamos. Gracias por este contacto con nosotros. No, buenas tardes, ¿cómo le usted? Gracias por llamarme, les agradezco. Bueno, la verdad es que eran muchas preguntas juntas, ¿no?, las que nos hacíamos aquí con Mauro al respecto de qué pasa con una persona que sale a la calle porque se supone que está en condiciones de volver a la calle y reinsertarse de a poco en la sociedad y en realidad no puede el servicio penitenciario, la justicia, detectar que esa persona puede volver a delinquir.
Le entiendo perfectamente. Bueno, acá es un problema de derecho penal de fondo. Nosotros en el Código Procesal Penal, cuando lo sancionamos, yo fui coautor, habíamos puesto una norma que esas salidas solo se autorizaban y bajo custodia de un funcionario en los casos de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar. Pero después vinieron dos leyes que ya no es resorte nuestro, del Poder Legislativo y Ejecutivo, que es la federal, la 24390, que autoriza salir estas salidas transitorias con la mitad de la pena cumplida. Pero eso sí, recalca especialmente por el nivel de confianza, acompañado por un empleado, cuidado, confiado a la tutela de un familiar y bajo palabra de honor. Sí. Yo no sé si estos requisitos se han observado o no, parecería ser que fallaron todos los controles, como ocurre con las catástrofes aéreas, cuando fallan los 3 sistemas de seguridad del avión se cae, y acá hay algo que está fallando. Pero el problema, evidentemente, para mí está en una reforma de la ley, que es una ley del Poder Ejecutivo Nacional, y la provincial, que es rige también lo mismo, pero habla del nivel de confianza, de la tutela y bajo su propia responsabilidad, no habla acompañado de un funcionario. Domínguez, sí. Mauro Zeta lo saluda, ¿cómo le va tanto tiempo? No, a ver, para explicárselo a la gente, supongamos este caso puntual, este delincuente Emiliano Ledesma obtiene este beneficio, me imagino ajustado a derecho, la decisión de la jueza, hay que ver después si merituó o no informes determinados para dar este beneficio. ¿Se puede oponer? Primera pregunta que le hago, ¿está obligado todo magistrado de ejecución penal a dar una salida transitoria o puede haber parámetros para decir no la doy? No, efectivamente, puedo decir absolutamente que no la da. Bien. Eso es perfectamente válido. Ahora, una vez que la da, ¿cómo debiera ser el control? Estas palabras que usted dijo, tutela de familia, palabra de honor. ¿Hay un empleado del Patronato de Liberados? ¿Debiera haber un empleado del Patronato de Liberados que se presente en esas 48 horas cada 15 días que este delincuente tenía en libertad, a ver si está en la casa, si está tomando mate? ¿Cómo se hace? ¿Cómo debiera ser en la práctica? En la práctica debiera ser así como usted lo está diciendo. Pero no hay forma. Que el Estado no tiene forma de controlarlos a todos, y una falla de todo el sistema de cumplimiento de pena, ya no de proceso, ¿no es cierto? Estamos hablando de ejecución penal, que es una rama distinta al derecho procesal, como usted sabe, y obviamente el control tiene que ser muy estricto. Domínguez, lo que pasa es que sí, a ver, no se pueden realizar luego los controles que son correspondientes, que entiendo son mensuales, ¿no? De una vez por mes, bueno, o no sé en detalle, pero si no se pueden realizar estos controles, a esta persona no debería otorgársele la salida transitoria, porque da la sensación... Desde luego que no, el Estado es el que tiene que proveer los medios, que él ha puesto, mismo ha puesto, claro. Tanto el Estado provincial como el nacional han puesto en las leyes con esos elementos. Claro, y estos análisis que se realizan previamente, sí. Perdón, Mauro, que lo hablábamos con Mauro hace instantes, que se realizan análisis psicológicos, ¿no? Estudios psicológicos, entiendo, para finalmente darle las salidas transitorias a esta persona y considerar que está en situación de volver a salir a la calle, reinsertarse en la sociedad, vincularse como corresponde en la sociedad. ¿Son no vinculantes o son vinculantes y la decisión que se tiene que tomar? Obviamente se tiene que tener en cuenta eso. Le explico, yo tengo que votar una causa, no le puedo anticipar nada, sí. Pero yo, por la mía, por más que me viene escrito de la instancia, mandé a verificar en el barrio con un asistente social de la Corte todas las condiciones necesarias, los vecinos están todos de acuerdo. Por eso, son no vinculantes, digamos, uno no está obligado. Yo suelo controlar, cuando me toca en este caso votar, suelo controlar esos extremos. Ahora, teniendo en cuenta lo que decía usted recién, de que no se controla en la práctica, no se le hace el seguimiento al preso porque no hay forma, no se da abasto para hacer este seguimiento. Los jueces en general terminan otorgando estas salidas transitorias, primero porque está derecho, pero segundo porque temen que al no otorgarlas reciban algún tipo de sanción. No, sanción ninguna. Él es el soberano en su decisión de otorgarla o de no otorgarla. Porque es como un contrasentido, Domínguez, te doy la libertad, te doy la salida transitoria, pero al mismo tiempo sé que nadie te va a controlar. Por eso le estoy diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con su pensamiento. O sea, en esto tenemos absoluta coincidencia. A mí me parece que ha sido demasiada la ley, ha sido demasiado, ido un poco más allá de lo que se exige, y evidentemente hay que hacer un problema de reforma legislativa, tanto nacional como eventualmente provincial, porque acá hay otro problema de derecho federal, que yo no quiero dar una cuestión técnica, pero la aplicación de las penas es de la nación. Hay una ley nacional que establece determinados requisitos, hay que cumplirla. A mayor abundamiento, si hay una ley provincial que dice lo mismo, hay que cumplirla.
Si evidentemente eso no se cumple, la responsabilidad es de quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir. Le hago una última pregunta, Domínguez. ¿En qué caso, sabemos que en este caso, bueno, se ha llegado a un homicidio, ¿no? Pero Sí. ¿en qué caso se revocan estas salidas transitorias? ¿Ante qué alertas? Y bueno, cualquier tipo de alerta. A nosotros nos ha pasado, si tienen 3 minutos más yo lo explico, el famoso caso Rainieri, que es una libertad, una salida de Navidad que se hizo allá por el 2002, creo 2001. Sí. Que tomó un rehén en la Paternal, no sé si ustedes recuerdan el episodio. Bueno, el Rainieri estaba detenido a disposición nuestra. Y resulta que el servicio de aquel entonces lo dejó ir para Navidad y mire, después no volvió más. Sí. Y el tema es que no se había hecho ni siquiera la denuncia de que no había vuelto. La tuve que hacer yo 2 meses después cuando apareció este episodio. Entonces hay temas que se han tratado con cierta ligereza. Sí. Bueno, yo me enteré del asunto porque una empleada me llamó y me dijo, tenemos el preso nuestro en la televisión. Y yo dije, como estamos todos locos. claro. La verdad, Domínguez, nos deja un poco más preocupados que lo que estábamos antes, ¿no? Bueno, yo da lo la que le sensación que quería hay una parte... transmitir es que mi despacho está abierto a las víctimas, a la víctima o víctimas en este caso. Cualquier cosa usted tiene mis teléfonos, y la plena colaboración del tribunal y de la presidencia en este problema puntual de hoy que nos tiene afectados a todos. Muy cortito, lo saco de tema un segundo, pero es importante aprovecharlo. Es una línea, doctor, nada más. ¿Hay forma de que los fallos de la casación se den en términos de celeridad? Le digo esto porque hoy hay mucha polémica, si se quiere, por el veredicto del caso Rosana Galeano, donde José Arce, si bien es condenado, obviamente el tribunal dijo hasta que no esté firme la sentencia sigue en libertad. ¿Hay un plazo para que la casación confirme en un veredicto? Sí, tenemos el plazo que está fijado en 6 meses. 6 meses. Pero ocurre lógicamente que, bueno, nos tiene que llegar, ¿no? Bien, le agradecemos mucho, doctor. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias por este contacto con nosotros. Bueno, lo aproveché por este costado, porque es el presidente de la casación, digo, me parecía interesante. Habló de 6 meses como máximo. 6 meses. Para el caso Galeano, ¿no? De esto estamos hablando. Como cualquier hablando. otro caso, cuando hay que buscar la firmeza de la sentencia. Sí. Bueno, respecto de lo que nos explicaba, la verdad que yo destaco 2 puntos. El primero, y se lo volví a preguntar, al respecto de si un informe psicológico indica que una persona no tiene que obtener salidas transitorias o libertad condicional, lo que sea, según el caso, la verdad es que algunos jueces, yo mencionaba por eso a Axel López, digan, bueno, pero no es vinculante, yo puedo tomar igual la decisión, más allá de que alguien, un especialista, me esté diciendo que no le tengo que dar la libertad. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que se le otorga la salida transitoria o la libertad condicional, el sistema no controla. Clarito. La estructura no da abasto, entonces después no se controla. No, y lo dijo clarito, lo está diciendo el presidente de la casación bonaerense, está diciendo, no tenemos forma real de controlar la situación de los presos que gozan de ese beneficio. Entonces la pregunta que nos hacíamos con Daniela es, si no hay forma de controlar, ¿qué pasa con el preso condenado que sale en salida transitoria o en libertad anticipada? ¿Para qué le dan la libertad? Me pongo en el lugar de los presos y te digo, bueno, es un derecho que tenemos adquirido. Sí, de los jueces garantistas que siempre explican esto, ¿no? Explican, bueno, nosotros estamos también para esto, para que estas personas, para facilitar la situación, para que estas personas puedan de a poco no cortar sus vínculos con la familia, reinsertarse en la sociedad, pero también lo decía hace instantes Domínguez, ¿no? En un primer momento esto era posible para aquellas personas que, bueno, padecían la muerte de un familiar gravemente enfermo, no para todos. ¿Sí? Es cierto, no para cualquiera que llegue a cumplir 2/3 de la pena o 3/4 de la pena. En este caso es la mitad la salida transitoria. Se amplió. Antes era para casos de enfermedades graves o la muerte de un familiar. Ahora se amplió muchísimo el espectro al cual se le otorga este tipo de libertades especiales. Vamos a ver qué pasa, porque dijo el presidente de la casación que va a recibir, si quiere, la familia de la víctima de este homicidio, pero bueno, ahora ya es tarde. Digo, el homicida de Oscar Plut. Estamos hablando de este delincuente Emiliano Ledesma, que tenía una condena de 7 años de cárcel por un robo. Ahora enfrenta a una imputación que le puede traer una condena de perpetuo. Fíjate la progresión. Hace 7 años robaba, hoy mata. Sí. Gracias, Mauro. Chao.